Hola a todos. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un vídeo el cual se distancia bastante del contenido habitual que suelo presentar en este canal. Y la razón de esto es porque considero de suma importancia e indispensabilidad comentarles sobre una peligrosa secta que radica en Chile y en distintos países del mundo, en la cual me he visto involucrado desde hace no muchos meses atrás. Sin embargo, he de aclarar que este vídeo está dirigido especialmente a aquellas personas que se consideran cristianos o simplemente creyentes, para ayudarlos a evitar que caigan en las manos de estas sectas modernas y pretenciosas que lucran y se aprovechan de esta condición. Pero esto lo profundizaremos con detalle más adelante, así que les recomiendo de todo corazón que se queden hasta el final, porque este análisis y testimonio les puede servir de gran ayuda para darse cuenta de diversas materias y aspectos de la realidad. Antes de comenzar, me gustaría mencionar que para la elaboración de este vídeo se utilizarán de apoyo una gran diversidad de fuentes bibliográficas que serán citadas en reiteradas ocasiones y que podrán encontrar en la descripción de este vídeo para que revisen la fuente original si así lo desean. Sin más que agregar a esta introducción, comencemos. La Misión Carismática Internacional, o MCI, es una organización religiosa neopentecostal, que fue fundada, y actualmente es dirigida, por el pastor César Castellanos y su esposa Claudia Rodríguez en el año 1983, en Bogotá, Colombia. Estamos hablando de una mega iglesia transnacional que posee abundantes sedes y cientos de miles de adherentes en diversos países del mundo, además opera bajo un sistema organizacional de grupos llamados células, estrategia que el pastor César Castellanos decidió copiar de la Iglesia del Evangelio Pleno de Yoido, la congregación cristiana más grande del mundo ubicada en Corea del Sur, y que en ese momento era dirigida por el difunto pastor David Yonggi Cho, el mismo pastor que en el año 2014 fue condenado a 3 años de cárcel por apropiarse indebidamente de enormes sumas de dinero de los fondos de la iglesia. La MCI desarrolla su actividad de ganar más adeptos bajo la visión G12, que es la fórmula de expansión, evangelización y ascenso en la MCI. Consiste en que cada una de las personas que asiste al culto debe tener 12 discípulos, es decir las células, y cada uno de los miembros debe estar trabajando a su vez por conseguir y fidelizar a sus propios 12 discípulos. Las células se reúnen semanalmente en las casas de sus integrantes, hay materiales disponibles en el salón del culto para aprender a liderarlas. También hay clases de Universidad de la Vida, estas son para supuestamente tener un encuentro personal con Jesús. Allí la enseñanza se basa en la escalera del éxito, una formación que dota a los creyentes en competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo, la disciplina y el poder de convencimiento, cosas que también les sirven en la vida laboral. En la MCI, la fe está puesta en un Dios benefactor, que premia el esfuerzo y el sacrificio con prosperidad a todo nivel, tal como el libre mercado promete bienestar a quienes trabajan más. Así, el sistema religioso y económico estarían soportados por la misma necesidad de creer, y en la MCI, como en otras miles de iglesias pentecostales, se cree en ambos. Por eso es que los pastores César y Claudia no solo dan sermones religiosos sino que también crean y distribuyen materiales cristianos para conseguir el éxito financiero en el mercado de los capitales. La MCI produce, además, contenidos y materiales de estudio en los que subyace de formas evidentes o soterradas, la condena al comunismo como un demonio. Sin dudas, esto puede parecernos algo profano y mundanal, porque se distancia de las formas ortodoxas y auténticas de difundir el Evangelio de Jesucristo. Ahora, luego de realizar esta breve explicación sobre en qué consiste esta mega iglesia, es necesario que cuente mi testimonio personal sobre las cosas que viví y pude darme cuenta, mientras formé parte de esta organización durante poco más de un año, porque la cosa más poderosa que tenemos como creyentes es nuestro testimonio personal de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, otorgándonos una paz que otros no tienen. Jesús es alguien que siempre está con nosotros y nos avisa sobre lo que está por venir, por eso nuestro testimonio es tan poderoso para compartir. Mi testimonio personal. Todo comenzó a mitad del año 2020, cuando me encontraba en medio de serios problemas familiares y personales, además de estar en una vulnerable situación emocional que no me atrevía a comentar con nadie. Un día en el momento menos esperado, una chica me habló por medio de Instagram, preguntando acerca de cómo estaba y otros temas que no recuerdo muy bien.
Hablamos un rato y en un momento dado ella me comentó que era cristiana y que deseaba invitarme a una reunión especial, llamada Célula, donde se hablarían temas relacionados a la Biblia. Sin pensarlo dos veces acepté esa invitación ya que también me identificaba como cristiano y poseía bastantes conocimientos previos respecto a la palabra de Dios. Una vez estando en esa reunión de manera online, encendí mi cámara y pudimos conocernos, dialogué también con otras personas que eran bastante amables y que hacían halagos de buen gusto, quizás para motivar y hacer sentir bien a los invitados. Estas personas me contaron sobre las dificultades que vivieron en el pasado, para que ante mi situación de vulnerabilidad pudiera sentirme identificado, ofreciendo ayudar si es que también estaba pasando por una situación similar, pero esto lo hacían especialmente con la finalidad de que en un futuro formara parte de su agrupación. Al terminar la reunión, la chica a quien conocí pidió mis datos personales para simplemente tenerme registrado y seguir en contacto. Al principio dudé un poco sobre hacerlo, pero finalmente accedí. El tiempo pasó, y seguí asistiendo cada semana a las células de manera online a través de Zoom, donde pude participar y conocer a otras personas, además de ver a través de YouTube las reuniones generales que se hacían en la sede oficial de esta organización, que pronto supe que se llamaba Misión Carismática Internacional. También pudimos juntarnos de manera presencial en varias ocasiones, reuniéndonos en parques para realizar las células y como ya éramos prácticamente amigos, tuve la confianza suficiente para preguntarle a esta chica cosas relacionadas a su vida personal, pero sobre todo en relación a la MSI. A su juicio, yo era una persona llena de bastantes dudas, por lo que más tarde me motivaría junto a una amiga suya para que hiciera un curso llamado Universidad de la Vida, para tener un encuentro personal con Jesús, ya que al parecer eso era lo que me faltaba. Luego de una larga insistencia me convencieron para realizar el curso, pero este no era gratuito, sino que tenía un costo de 16,000 pesos, lo que serían aproximadamente $20 estadounidenses, pero en ese momento no tenía el dinero suficiente como para costearlo, así que después de unos días me contactó esta chica para decirme que Dios había puesto en su corazón que debía ayudarme, por lo tanto ella estaba dispuesta a pagar la mitad de lo que costaba el curso, y encargarse de realizar el proceso de registro en la página web. Una vez que me llegó el paquete que incluía algunas cosas para realizar el curso, pude notar que el libro tenía algunos errores de fabricación y que le faltaba otro accesorio, aunque no le presté mayor importancia. Después de varias semanas de clases, oración y estudio, terminé el curso y se me otorgó un diploma digital, para después tener que asistir en la madrugada a una reunión por Zoom, que duró más de 5 horas, y a la cual asistieron cientos de personas, donde uno de los pastores de la iglesia nos habló acerca de varios temas, especialmente sobre lo que es la visión G12. Luego de esto, pasaron los días y tuve un extraño sueño, en el que me encontraba en una habitación llena de excrementos. Sin dudas fue algo bastante desagradable, pero sabía que este sueño intentaba decirme algo, así que se lo comenté a esta chica, pero ella simplemente me dijo que esos no eran sueños de Dios. Tiempo más tarde pude asistir presencialmente a la iglesia en 4 oportunidades, la primera ocasión fue para recibir el bautismo, donde me sumergieron en una piscina temperada pasada a cloro. Bautismo que con el tiempo descubrí que era falso, pero no profundizaré en esto por la complejidad del tema. Y se me otorgó otro diploma, que testificaba mi nuevo nacimiento. Luego asistí en otras 2 ocasiones para participar en las reuniones del día domingo, aunque más bien, eran cultos masivos, y fue a partir de aquí donde se masificaron las incoherencias que pude notar en relación con esta iglesia y lo que establece la Biblia, lo que me llevó a hablar seriamente con esta chica y su amiga, que por cierto, dirigía un ministerio y tenía un alto cargo en la iglesia, sobre los típicos aspectos que siguen siendo tema de debate en el mundo cristiano. Como por ejemplo, ¿puede una mujer cristiana usar pantalones? ¿Puede un cristiano celebrar la Navidad, u otras fiestas paganas? ¿Puede una mujer ser pastora? Aspectos que eran normales en la iglesia, y que me parecían contradictorios a lo que establece la Biblia, pero me llamó especialmente la atención el tema de la vanidad, porque casi todas las mujeres en la iglesia iban vestidas de manera provocativa y maquilladas en exceso, lo que no marcaba la diferencia entre una mujer verdaderamente cristiana, y una mujer mundana. A pesar de ver estas fallas desde un inicio, pensé que todas eran fallas producto de la imperfección humana, aun cuando existían errores en cuanto a la doctrina, y creí que poco a poco irían corrigiéndose progresivamente, como dice el libro de Proverbios 4:18.
Más adelante estas chicas me explicaron que yo tenía la mente llena de argumentos y que debía renunciar a la lógica para poder darme cuenta de la verdad, lo que me pareció absurdo, ya que tenemos que ponerle lógica a lo que leemos y vemos, porque sin lógica no entendemos. Además de que no importaba la forma en que una mujer u hombre se vistan, porque somos salvos por gracia y eso es lo que verdaderamente importa. O sea que básicamente visten como quieren con la excusa de que están en la gracia, algo que no tiene sentido para justificar este comportamiento, ya que la gracia de Dios, es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional haciéndola hija suya, y partícipe de su vida. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos, y a los actos impuros. Y son precisamente estos deseos mundanos los que no quieren dejar, por eso recurren a excusas rebuscadas para no cambiar estas conductas, ya que en esa iglesia abunda la vanidad, lo que es terrible puesto que en la Biblia se explica que la vanidad engendra otros pecados. Efesios 2, 8, 9 nos deja en claro que la gracia es solo un regalo de Dios que te capacita para que ganes tu salvación, pero si no respetas la ley, y no haces la voluntad de Dios, entonces alabas a los impíos, y lejos está Jehová de los impíos, porque él solo oye la oración de los justos. Además de que el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Como pudimos ver, no todos los cristianos comparten las mismas creencias, pero para criticar o hacer algo hay que tener argumentos que en este caso deberían ser respaldados con la Biblia, pero siempre que hablaba de estas cosas me respondían desde sus propias subjetividades y percepciones, diciéndome que no lo hacían con malas intenciones, por lo tanto eso no era pecado, cuando la verdad es que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Pensé que con el tiempo podríamos estudiar con más detenimiento estas cosas, con la esperanza de que ellas pudieran cambiar, pero llegó un día en el que soñé con una de estas chicas, y en este sueño le faltaba la mitad del pie derecho, lo que le hacía imposible caminar, por lo tanto ella se tenía que apoyar en mí. Le conté este sueño a la amiga de la chica con quien soñé para saber su opinión, pero volvió a decirme que esos no son los sueños que Dios nos debería dar. Además le leí el pasaje de Santiago 4:4, donde se habla de que como cristianos no podemos darle la mano al mundo, y a la vez a Dios, lo que significa que tampoco podemos participar de fiestas paganas, porque eso nos haría seres malditos según la Biblia, pero ella volvió a hablar de la gracia y a justificar desde su propia subjetividad, el hecho de que sí podemos hacerlo. Desde ese día la imagen buena que ella tenía de mí, se fue deteriorando, y lo supe porque cuando asistí a la iglesia el día 10 de octubre del 2021, al terminar la reunión esta chica me llevó a una zona apartada de la gente, donde me estaba esperando su amiga y también su pastora, algo que no tenía sentido porque yo tenía pensado hablar únicamente con la chica que vi en mi sueño. Luego de saludarlas, le dije a la pastora que quería hablar en privado con esta chica, pero la pastora no lo permitió, y dijo que era su discípula, y que por lo tanto debía enterarse de todo porque era una autoridad. Le seguí insistiendo en que nos dejara hablar en privado, pero inmediatamente comenzó a atacarme, diciendo de una manera muy prepotente y hostil, que yo era una persona que solo venía a sembrar duda en la iglesia. Posterior a eso, comenzó a sacarme en cara todas las cosas que hablé con las dos chicas, al parecer estas le habían contado de una forma muy distorsionada lo que yo les comentaba en privado respecto a las normas de la iglesia y la doctrina, así que intenté explicarle las cosas de una forma civilizada, pero esta dijo que no me iba a escuchar y siguió discutiendo con una actitud terca y arrogante, creyéndose mejor que yo por el simple hecho de ser pastora, pensando que por eso siempre tendrá la razón, cuando no es así. Hice lo posible para responder las falacias y juicios de valor que ésta hacía en mi contra, a pesar de que ni siquiera me había conocido antes, diciéndole que las autoridades se equivocan y que en esa iglesia había una mala enseñanza, porque era una enseñanza a medias, donde solo tomaban lo que era conveniente y lo que no les gustaba lo recortaban y tiraban a la basura, pero esta mujer me respondió diciendo que yo no tenía el derecho de cuestionar a una autoridad, porque ella estaba segura de que se iría al cielo, y que mi mente estaba llena de argumentos inútiles. Además dijo que quería que yo me fuera resentido para nunca más volver. El comportamiento de esta pastora fue el mejor ejemplo de la era de la vanidad en la que vivimos, donde la gente se considera más espiritual y sabia que los demás, donde quieren ser como Jesús pero se parecen más a Satanás, y si en ese instante hubiera puesto una grabadora, les estaría enseñando la increíble prepotencia con la que esta mujer me habló, pero no se pudo porque esta situación me tomó por sorpresa, nunca pensé que ocurriría algo así.
Las críticas de esta mujer eran dogmáticas y provenían de su propia subjetividad, eran palabras de hombres, y en ningún momento me enseñó algún pasaje de la Biblia para justificar lo que estaba diciendo. Diferente fue mi caso, ya que abrí la Biblia y le enseñé el pasaje de Santiago 4:4, pero esta mujer lo malinterpretó diciendo, ¿acaso has visto que yo ande en fornicación, o cosas así? A lo que yo le respondí, ¿pero por qué se toma la Biblia tan literal? ¿De qué le sirve leer la Biblia si no la entiende? Esto fue detonante para que esta mujer se hartara y se pasara de la raya, juzgó mis opiniones sin conocer mis razones, criticó mis defectos como si eso fuera a disminuir los de ella, y en vez de justificar con argumentos, se mantenía negacionista y desviaba los temas, para luego empujarme con su brazo izquierdo y decir, acá no queremos gente como tú que solo viene a sembrar duda, largo de mi iglesia. Vete y no vuelvas más. Así que le respondí por última vez diciendo, perfecto, me voy, nunca más volveré a pisar esta iglesia que solo predica el evangelio para su conveniencia, y a diferencia suya yo no puedo tener la arrogancia de decir que me iré al cielo, quedo decepcionado de ustedes. Como pudimos ver, estas personas se niegan profundamente a escuchar los argumentos u opiniones de otras personas, porque para ellos la letra mata, pero esto es una estrategia para que así sus seguidores no se den cuenta de la manipulación a la que están siendo sometidos y sigan teniendo vidas vanidosas y mundanas, creyendo que de todas formas se irán al cielo. Tratar a las personas como enemigos es precisamente pasarse a la posición del enemigo, y decir que yo venía a sembrar duda es una falacia, porque yo hablaba de manera individual y no colectiva, jamás fui con un megáfono a decirles a todas esas personas que estaban mal, eso lo dejé reservado para conversarlo con una persona que creí que era la indicada, aunque resultó no ser así. A personas como esta pastora, solo les interesa cuidar su reputación con la secta a la que pertenecen, tienen visiones dogmáticas y cerradas, y me expulsaron precisamente porque no me convertí en el fanático religioso que ellos esperaban. Así es como solucionan los problemas. Luego de esto, las personas a quienes conocí en ese lugar me abandonaron, demostraron que no eran amigos de verdad, solo estaban haciendo su trabajo de conseguir más adeptos para su organización, e incluso me eliminaron de sus contactos y me bloquearon de todas sus redes sociales, porque entre ellos corrió el chisme de lo que había sucedido, sin conocer la realidad del contexto, y obedecieron a sus falsos líderes y pastores que los han adoctrinado desde hace años. Y esto no sorprende, sobre todo viniendo de personas vanidosas y cerradas de mente que no aman a Dios de verdad, porque precisamente han depositado su fe ciega en las autoridades de una secta religiosa para que se hagan cargo de todo, lo que es terrible puesto que la palabra de Dios señala, maldito el varón que confía en el hombre, y se aparta de Jehová. Estas problemáticas deben resolverse por los métodos adecuados, como el diálogo, pero ellos no están para eso. No les importó que hiciera Universidad de la Vida, que me bautizara, o que hubiéramos pasado muchos momentos juntos, porque si no te sometes a la autoridad, serás marginado. Con el tiempo hice una investigación sobre esta iglesia y me encontré con múltiples testimonios de personas de varios países que al igual que yo, fueron expulsadas, y otras que la abandonaron por diversas razones, pero hay algo en lo que todos concordamos, y es en el hecho de que en esta secta se ve a los pastores como celebridades, elevan la autoridad del pastor al mismo nivel que solo le corresponde a la Biblia, los veneran y creen que sus palabras y órdenes son absolutas, por eso no deben cuestionarlas, porque si no estás en la visión del pastor, y lo contradices, eso te hace un rebelde, razón por la cual te quitarán inmediatamente tus privilegios, y te desecharán. Los obligan de una manera muy sutil a estar unidos en una misma mente y una misma línea de pensamiento, sin aceptar opiniones independientes porque las consideran pecados implícitos, ellos renuncian a su criterio propio para adorar a personajes mediáticos. Ciertamente la Biblia habla en Romanos 13:1 que debemos someternos a las autoridades superiores, ya que por Dios han sido establecidas, y no niego el hecho de que los pastores pueden estar dotados de una asombrosa erudición, pero la palabra de Dios dice también en Hebreos 13:7 que debemos imitar la fe de nuestros pastores considerando el resultado de su conducta. Por lo tanto, si estamos viendo a pastores vanidosos, soberbios, codiciosos y arrogantes, lo mejor es no seguir su ejemplo y dejar de escucharlos, porque tener esta actitud es ser contrario a Cristo. La Biblia también dice en Mateo 24:24 que se levantarán falsos enviados de Dios, quienes mostrarán grandes prodigios y engañarán si es posible, incluso a los escogidos.
Segunda de Timoteo 2, 24, 26, además nos indica que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Lo que nos demuestra que aquella mujer con la que discutí, no es una auténtica hija de Dios, porque a la hora de la verdad no aplica su palabra, las palabras y actos deben contribuir a unir, y no a dividir a las personas, pero esta mujer está nada más que cautiva por el orgullo, la vanidad y el lazo del diablo. Cuando uno pelea no defiende la verdad, solo se enemista con la otra persona, y ahí es cuando debe entrar la bondad. La paciencia y la educación son dones del Espíritu Santo y por consiguiente son atributos del Espíritu Santo, de modo que necesitamos tener al Espíritu Santo vivo en nuestra conversación. Me sorprende que estas jóvenes, viendo la prepotencia, poca argumentación y falacias ejercidas por parte de esta pastora, no fueran capaces de darse cuenta de que estaban siendo engañadas. Es por esto que no debemos poner nuestra salvación en manos de pastores fraudulentos que predican y no practican, que se creen incuestionables, y moldean el Evangelio de Dios a su conveniencia. Al contar mi testimonio quedó evidenciado que la chica con quien quería hablar, era discípula de su pastora, y no de Jesucristo. Esto demuestra el declive de los valores de Dios establecidos en la Biblia. Ellos tergiversan e interpretan las Escrituras para acomodarlas a sus propias creencias y enseñanzas. He de aclarar que no poseo resentimiento alguno con estas personas, ya que no las conozco en sus vidas personales y asumo que en el fondo son buenos individuos, pero que están siendo terriblemente mal guiados por una organización religiosa que nos demuestra cómo poco a poco, los llevan a una especie de manipulación espiritual, donde uno termina siendo prácticamente un esclavo. La primera chica a quien conocí, me dijo en varias ocasiones que Jesús no es religión, porque él vino a enfrentar a los religiosos, pero ella misma no se dio cuenta que estaba abrazando la religión del hombre, siguiendo las normas internas e idearios profundos de la organización en la que formaba parte, escuchando predicaciones preestablecidas, y haciendo caso a las propias narrativas del grupo religioso, que están configuradas dentro de una rigidez institucional, desafiando la palabra de Dios. Crean sus propias pautas sociales, culturales y religiosas, cuando la verdad es que Dios no es religión, porque la religión es una forma de esclavitud que se basa en controlar a las masas, las mentiras están en la religión y no en Cristo. La religión fue inventada por el hombre, pero el cristianismo no es una religión porque vino de Dios mismo a través de Jesucristo. La religión es simplemente una costumbre humana, y como ha expresado Noam Chomsky, en una reciente entrevista. La religión se basa en la suposición de que Dios es un idiota, que puedes engañar a Dios muy fácilmente. Y si lo piensas, es cierto. Nadie puede cumplir con las prescripciones que se dictan, por lo que todos encuentran formas de sortearlas, encuentran formas de dar interpretaciones que son opuestas a lo que dice el texto, y viven de las interpretaciones. Pero toda fe religiosa tiene algunos medios para evitar el cumplimiento de las prescripciones al pie de la letra. Básicamente, significa que se basan en la suposición de que puedes eludir las prescripciones de Dios con uno u otro dispositivo. Esto da a entender que no debería sorprendernos la tergiversación o alejamiento de las creencias fundamentales establecidas en la Biblia, por parte de estos grupos religiosos, ya que jamás cumplirán con los mandatos de Dios, o solo lo harán por partes, según lo que les convenga. Tampoco se trata de que Dios esté pidiendo que seas perfecto, no tienes que ser exactamente igual a Jesús para ser salvo, eso no es lo que dicen las Escrituras, pero cuando ya tienes conciencia, y te han demostrado bíblicamente que realizar una determinada acción está mal, lo mejor es actuar y dejar de hacerla, enfocándote solo en hacer la voluntad de Dios, y no andar empleando excusas rebuscadas para no cumplirla. Y en este caso, el medio para evitar cumplir los mandatos de Dios y hacer oídos sordos ante el recordatorio de otras personas, es a través de los líderes o pastores de la organización, con quienes crearon un vínculo afectivo y no racional. Es por esto que al estar en confianza les cuentan en secreto los chismes de la semana, en vez de consultarlo con Dios mediante la oración, para que sean estos pastores quienes se encarguen de hacer el trabajo sucio, lo que deja mucho que desear por parte de estos líderes de célula, porque uno esperaría que
fueran lo suficientemente capaces para responder ante cualquier novedad, o por último para dialogarlo y estudiarlo con cautela, pero no, estos son de mente cerrada y los han adoctrinado para que sigan un estructurado sistema, lo que demuestra que no están capacitados para el cargo que tienen, y que no son auténticos cristianos, solo hacen lo que les ordena su organización, no van más allá de sus parámetros religiosos. El sistema religioso de hoy en día anula la palabra de Dios con sus tradiciones paganas, predicando el materialismo en palabra y obra, además de que justifican la desobediencia y aman más a los valores de este mundo que el sacrificio de Cristo. Por esto mismo no me considero religioso. Los hechos de estas personas niegan el amor a Dios, porque no han dejado los complejos y no están abiertos a dialogar, lo que demuestra su evidente falta de honestidad, porque cuando una persona carece de honestidad y está autoengañada, no va a escuchar a nadie. Por lo tanto, ellos atropellan la razón. Cuando una persona se siente ofendida, eso quiere decir que tiene el ego elevado, en cambio cuando uno no se siente ofendido, es maduro, porque a fin de cuentas las personas saben cuando están mal y su conciencia no los deja dormir hasta que lo reconozcan, por no tomar en cuenta a Dios. Dios le habla de muchas maneras al ser humano todos los días, pero muchos creen ser más sabios que Dios, o prefieren mantener un estrecho compromiso con una iglesia que con Dios mismo. Son personas irracionales que buscan excusas para justificar sus vanidades, pero lo cierto es que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, como se dice en Mateo 12:36. Deberíamos saber muy bien lo que creemos y ser capaces de ir a la palabra de Dios, y demostrar por qué creemos lo que creemos. Hay personas que aparentan o dicen ser cristianos, pero las acciones de estos demuestran lo contrario. Si uno es cristiano, o sea, seguidor de Cristo, debe dejar las cosas del mundo, no puedes andar como andabas antes, no puedes ser un cristiano a medias, que le da una mano a Dios y otra al mundo. La Biblia enseña que Dios es amor, pero que no acepta ciertas inconductas del hombre a las que llama pecado, y el hecho de reconocer ciertas inconductas, que Dios mismo las llama abominaciones, no significa que el mensaje bíblico es opresor. Recuerdo que un profesor cristiano de mi escuela nos decía, es mejor no creer, que creer y ser falso. Y esto es completamente cierto, porque no puedes ser hipócrita en el hecho de decir que crees en el Dios de la Biblia pero a la vez desvías, y no cumples sus mandamientos. La MSI es una secta que deforma el cristianismo, y si bien aceptan gran parte de las enseñanzas bíblicas, rechazan las que nos les convienen y añaden otras, por lo tanto están torciendo la verdad. Como cristianos tenemos que renunciar a hacer nuestra propia voluntad, y hacer la voluntad de Dios, no la de una organización. La Biblia dice en 1 de Juan 4:4 que los que estamos en Cristo somos mayores que los que están en el mundo. A gran parte de los miembros de la MSI, nunca les hablaron de respetar la doctrina. Esto nos da a entender que al verdadero Cristo del que habla la Biblia no lo van a conocer ahí. ¿Quién dijo que la verdad es agradable? La verdad a veces suele ser tan desagradable que el ser humano, como mecanismo de defensa, prefiere negarla, y a cambio aceptar la mentira complaciente, pero debemos tener en cuenta que hay pastores que saben la verdad y no se atreven a hablar de ella, o simplemente no quieren decirla porque no les conviene. Saben perfectamente que si hablan de la doctrina, el 90% de sus adherentes abandonarían la iglesia. No se debe seguir asistiendo a una congregación en donde no se predica el verdadero evangelio, es mejor ubicarse en una iglesia pequeña pero de sana doctrina, aunque eso dependerá de cómo Dios lo quiera. A veces la vanidad es más fuerte que el amor por Jesucristo. Los verdaderos cristianos debemos soportar las burlas e insultos de la gente por ser fieles a Dios, ya que Jesús nunca dijo que debíamos ir por el mundo torciendo las escrituras para que nadie se ofendiera. Los verdaderos cristianos deben estudiar y aplicar en la práctica la palabra de Dios. La Biblia nos nutre de sabiduría, historia y cultura, y por medio de esta Dios nos habla. Además, un cristiano no debe ser del montón, debe marcar la diferencia, debe vivir a la periferia de los valores del mundo que ha abandonado, y no adaptarlos a su conveniencia. Y como dice un dicho popular, deben creer en Dios como el ciego cree en el sol. No porque lo ve, sino porque lo siente. En 1 de Juan 2:27, el apóstol le dice al cristiano común y corriente que, la unción que vosotros habéis recibido de él, mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él.
Entonces, en lugar de necesitar un sacerdote, un profeta o cualquiera que me explique las escrituras, si yo soy un creyente, tengo la unción y el Espíritu Santo dentro de mí, y eso es suficiente para guiarme a un sano entendimiento de lo que la Biblia está tratando de decirme. Jesús se apuntó a sí mismo como centro de atención de la Biblia, no a una organización. Él no dijo: busquen en las escrituras y descubrirán allí a la Misión Carismática Internacional. En Lucas 24:27, cuando Jesús está caminando con los dos en el camino de Emaús, discutían hechos relacionados a la muerte, sepultura y crucifixión de Jesucristo, y a lo largo del camino Jesús les abre los ojos, y los llama insensatos porque ellos habían estado hablando de todas estas cosas, pero no comprendieron que Él era el Mesías. Jesús les señaló a alguna futura organización a la que debían dirigirse. Les dirigió a algún grupo humano que formaría un tipo de cuerpo religioso que veneraría o encarnaría la verdad. No, Él les dirigió así a sí mismo, una y otra vez. La iglesia verdadera siempre estará enfocada en la persona de Jesucristo, no en alguna organización humana o terrenal. La MSI no fue la organización que derramó su sangre por la humanidad, y aunque ellos han dejado en claro que no somos salvos por una agrupación, sino por fe, siguen engrandeciendo y expandiendo su organización como si se tratara de la sede exclusiva de Dios en la tierra, donde te venden un show bastante bonito que atrae sobre todo a la generación más joven, lo que nos sorprende, sobre todo viniendo de adolescentes nacidos en una sociedad del espectáculo y el consumismo, con el único objetivo de lucrar y sacarles dinero, siendo este un tema esencial del que hablaremos con detalle más adelante. En Efesios 4, podemos ver que Pablo entiende que nuestra unidad es espiritual por naturaleza, y no reglamentada de acuerdo a algún dictamen que proviene de una oficina gobernante, y aunque nosotros tengamos una unidad espiritual por causa de nuestra fe en Jesucristo, todavía hay lugar para la diversidad. Esto quiere decir que no habría problema en que nos relacionemos con gente del mundo, siempre y cuando seamos prudentes y no los imitemos. Como pudimos ver, un cristiano no debe ser amigo del mundo y a la vez de Dios, ya que este es un Dios celoso, pero sobre todo porque uno no puede amar a dos señores, ya que amará a uno y menospreciará al otro, y un cristiano no debe usar la palabra de Dios para su conveniencia y saltarse lo que no le gusta de la Biblia, porque de ser así, será mejor que no espere llegar al paraíso. La Misión Carismática Internacional ha sido catalogada por diversos profesionales, medios de comunicación e instituciones como una secta religiosa, y para confirmar esto es necesario que veamos la definición de lo que es una secta y las estrategias de captación sectaria, para que lo relacionemos con mi testimonio y podamos darnos cuenta mediante estas características, que en verdad se trata de una secta. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define secta como doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Conjunto de seguidores de una secta. Comunidad cerrada, que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Es acá cuando todo comienza a calzar, ya que anteriormente se demostró que la MSI es una agrupación religiosa que no es fiel a la palabra de Dios, además de que cuenta con una amplia gama de seguidores, y los pastores son quienes ejercen el dominio absoluto, y se enseñorean sobre ellos, y así no debería ser el sistema de gobierno en la iglesia. El Señor lo dijo claramente en Mateo 20, 26, 27. Idolatran a los pastores, y la Biblia aclara en 1 Corintios 6, 10, que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Ahora, respecto a las estrategias de captación sectaria, sabemos que existen factores de vulnerabilidad que favorecen la captación de los sujetos por la secta, como la soledad, baja autoestima, inestabilidad emocional, etc. Todo comienza con la captación, donde hay miembros de la secta entrenados para buscar nuevos devotos, y para ponderar las perspectivas de éxito, con las que cuentan a partir de la observación, y de conversaciones aparentemente triviales. La etapa de la persuasión es fundamental para estrechar el vínculo de camaradería con el nuevo devoto. Se trata de ganarse la confianza del otro, lo colman de atenciones, y le ofrecen la comunidad religiosa como el espacio que llena de sentido su existencia, y da luz a sus problemas. Al adepto se le acoge en el grupo con gran amabilidad y educación, se le brinda compañerismo, se le trata con familiaridad y amistad, se escuchan sus problemas, sus dudas, sus carencias afectivas y materiales. Todo esto provoca en el adepto un estado de equilibrio emocional que, fuera, en la sociedad, le fue negado. El clima social y cultural producido por la evolución tecnificada y profanizada ayuda a los movimientos religiosos a conseguir adeptos.
La adolescencia social en desánimo es una auténtica mina para la captación sectaria, y para que pueda darse la captación deben coincidir 4 condiciones, que en su convergencia dan lugar a lo que se llama momento oportuno. Primero, tener un perfil presectario de personalidad. Segundo, estar atravesando un momento de crisis personal, que rebose las capacidades del individuo para soportar el estrés o la angustia. Tercero, ser contactado de un modo adecuado por un reclutador sectario. Y cuarto, que el mensaje propuesto encaje con las necesidades de la víctima. Quienes escogen un grupo religioso lo hacen por elección voluntaria. Él mismo facilita los mecanismos para su conversión. Aunque cada grupo tiene sus propios métodos para conseguir adeptos, en general, el procedimiento que emplean consiste en penetrar en los problemas del individuo y concienciarlo de su felicidad. Como pudimos ver, la descripción de este proceso de captación de las sectas es exactamente el mismo por el cual los miembros de la MSI me contactaron para involucrarme cada vez más en su agrupación, aprovechándose de mi situación de vulnerabilidad, y la verdad es que estas organizaciones se sirven en muchas ocasiones de estrategias diseñadas con un gran perfeccionamiento y de técnicas especializadas para la persuasión, la captación y el proselitismo, desarrolladas con una inteligencia precisa y perversa, extraordinariamente bien enfocada a explotar las debilidades de las personas, donde además, se inicia la conversión con la asistencia a cursos de formación donde probablemente el nuevo devoto se muestre perplejo ante algunas ideas, que rápidamente serán desviadas. Se amplía el número de miembros de confianza del devoto entre los sectarios, así como el número de encuentros, en los que casualmente se van introduciendo poco a poco las ideas fundamentales de la secta, empleando términos cordiales pero firmes. El sujeto se encuentra expuesto a múltiples influencias y apenas presta atención a su contenido. Una vez que el aspirante se muestra receptivo, se produce el adoctrinamiento donde se intenta llevar a cabo una profunda transformación ideológica, y con el tiempo el iniciado hace suyo el estilo de vida y la visión del mundo de la secta. Llegado a este punto, la secta castiga fuertemente cualquier desobediencia. Y en mi caso ese castigo fue precisamente la excomulgación, aunque en ningún momento se me explicó acerca de las consecuencias que traería el hecho de no tener la misma visión que los líderes, más aún considerando que esta vivencia es un momento también especialmente sensible para establecer una relación de fijación u obsesión con los líderes carismáticos que suelen conducir este tipo de organizaciones, donde se pretende lograr además, la anulación total del ser, quien se encuentra sometido a la voluntad de un líder, quien es poseedor de un océano de conocimiento filosófico religioso, y dueño de una personalidad carismática como para encantar a jóvenes desencantados, por lo tanto, de ahí la dificultad de salir de estas prisiones. Por eso el sentimiento de pertenencia desempeña un papel crucial en la secta, quien recurre en ocasiones a símbolos y talismanes para favorecer esa identificación del devoto con la comunidad. Así, se reconocería como secta aquella organización religiosa que presentara las características de voluntariedad, exclusivismo y exigencia de méritos hacia sus adeptos, a los que serviría como vía de identidad y en los cuales estimularía una conciencia de pertenencia a un cierto tipo de élite. Considero indispensable agregar, que pude darme cuenta de que el lenguaje que utilizan es demasiado similar, siempre repiten un discurso programado por la institución, como cuando me decían, Dios ha puesto en mi corazón tal cosa, o, Dios tiene un mensaje especial preparado para ti. Y que esto no sorprenda, porque cada grupo religioso tiene su discurso, un discurso cultivado que profundiza en el ideal que el grupo quiere inculcar para que en su entorno se produzca un nuevo proceso de enculturación e inculturación. Además de que la sociedad puede secularizarse, pero la religión no desaparece sino que se transforma, produciéndose una metamorfosis y no su abolición. Esto nos da a entender que la religión nunca va a ocultarse, sino que siempre hallará la forma de evolucionar. Es por esto que lo que ofrecen los nuevos movimientos religiosos, no lo pueden ofrecer las religiones tradicionales, ya que estos prometen un camino más corto y concreto para llegar a la salvación, a la par que dan respuestas más directas a las preguntas existenciales que todo individuo se hace, y soluciones más personalizadas a los problemas emocionales y vitales que toda persona tiene. Esta oferta de soluciones, a los más variados problemas, es lo suficientemente atractiva para que algunos individuos no duden en adherirse al grupo que se las ofrece, acatando a partir de entonces todas las normas y reglas que el grupo le imponga.
Los aspectos económicos y políticos son los factores que más se le han criticado a la Misión Carismática Internacional, puesto que al ser un movimiento religioso perfectamente organizado, hacen que la gente gaste mucho dinero, ya sea mediante la ofrenda, pagando diezmos, convenciones o los cursos que ofrece la Iglesia, como Universidad de la Vida, entre otros. Te privatizan a Cristo, te ofrecen tener un verdadero encuentro con Jesús a cambio de dinero, y métodos para alcanzar la salvación, y aquellos que no tienen la capacidad de pagar esos cursos quedan excluidos, cuando Jesús nunca cobró los encuentros por su presencia como lo hace esta iglesia. Dios no es propiedad privada de nadie, y atreverse a cobrar un encuentro con Dios es una abominación. Ellos hacen buenos negocios con la palabra de Dios, cuando deberían predicar gratuitamente el Evangelio de Cristo, sin abusar de su derecho en el Evangelio, como dice 1 Corintios 9, 16, 18. Esta secta utiliza a sus adeptos como inversionistas y recaudadores de bienes y dinero. Recuerdo que hasta en el bautismo me ofrecían productos a la venta, como poleras con estampados de frases como, Jesús te ama, o, mi nuevo nacimiento. No conformes con esto, monetizan hasta sus canales de YouTube, como G12 Televisión, y se han adaptado para recibir las ofrendas por todos los medios posibles, como lo es pagando a través de los códigos QR, y hasta con datáfono, utilizando tarjetas de crédito, o débito. Supongo que esta es la manera más eficiente de que el dinero llegue a la cuenta bancaria de Jesucristo. Incluso estando en la actual situación de pandemia, donde la gente se ha vuelto aún más vulnerable, siguen cobrando, y existen testimonios de personas que se han endeudado con tal de seguir otorgando dinero a esa iglesia. Tal vez el fundador de esta secta olvidó aquel pasaje de la Biblia que dice, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos, se descaminaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Ellos podrán decir que el hecho de recolectar la ofrenda o diezmo con datáfono fue una solicitud de los miembros de la iglesia, y una necesidad tecnológica, o que su organización es sin ánimo de lucro, y que el dinero que se recolecta es para costear los típicos gastos de una iglesia, como la factura de la luz, agua, servicio de limpieza, etc. Además de financiar a sus empresas filiales que se encargan de la reproducción de libros, producción audiovisual, etc. Pero como su fortuna no hace nada más que aumentar cada año con la llegada de nuevos adeptos que aportan a la ofrenda, como mínimo deberían ponerse en los zapatos de las personas que no tienen los medios económicos para pagar esos cursos, y otorgárselos de manera gratuita. César Castellanos tiene la fama de ser espiritual, pero dirige a su iglesia como una empresa que le genera mucho dinero. Además, con su sacrificio en la cruz, Jesús también nos hizo libres de la maldición financiera. Se lee en la guía de estudios para células que firma el pastor César Castellanos, en la que explica que en la Biblia encontramos que la pobreza en muchos casos es el azote de alguna maldición que hubiese entrado en el individuo o en su familia por algún pecado del pasado. Esta interpretación de las escrituras contraviene la idea cristiana de que hay que ser humilde para heredar el reino de los cielos. La teología de la prosperidad no espera el juicio final, predica que lo que Dios quiere es que los creyentes estén bien, ya, de una vez, en la vida terrenal. Los pastores pentecostales como él, que predican la teología de la prosperidad, que no son todos, invitan a hacer lo que ellos llaman un pacto con Dios. Es un intercambio, en el que el creyente realiza un sacrificio económico, con destino a la cuenta de la iglesia, con el objetivo de que Dios le resuelva un problema específico. En esta iglesia tienen la convicción de que Dios resolverá tus angustias económicas si le entregas un sacrificio en dinero, siendo esta una acción que es contraria a la Biblia. Personalmente jamás puse mi esperanza en las riquezas, ni deposité en el oro toda mi confianza, porque eso sería negar a Dios, como se menciona en Job 31, 24. Como la evidencia lo indica, esta oferta espiritual posee intereses deshonestos, siendo nada más que una estrategia perfectamente adaptada a la forma más despiadada de nuestro modelo de mercado, y es que el ser humano no es un fin en sí mismo, sino un simple medio, un mero producto aprovechable del que extraer beneficios económicos y de poder, exprimiéndolo y esclavizándolo incluso desde sus necesidades más íntimas de sentido y trascendencia. Este mercado del alma en demasiadas ocasiones está lleno de malas intenciones, sofisticadas técnicas de captación y corrupción, trampas, peligros y celdas con barrotes dorados, siendo nada más que estrategias pastorales propias del marketing.
El objetivo final de esta organización es la instauración completa de su iglesia en el mundo, porque mientras mayor sea el número de integrantes, mayor será la riqueza que se obtendrá, y para obtener a estos integrantes, además ofrecen modernizados espectáculos que producen asombro y satisfacción, con el propósito de renovar lo viejo, cuando en realidad están creando algo nuevo que se aparta de lo establecido en la Biblia, haciéndolo solamente para captar seguidores. Este tipo de sectas no alteran el orden social, pero hacen que sus fundadores se vuelvan cada vez más ricos, y lo peor es que sus seguidores incrédulos y fanáticos defienden a capa y espada los intereses de sus mezquinos pastores. Cuando asistí presencialmente a la MSI, pude notar que la mayoría de las personas no usaban la Biblia física, sino que accedían a esta por medio de sus celulares, tabletas, e incluso computadoras portátiles, lo que me hizo pensar que con el mismo dinero que gastan en hacer los cursos de la iglesia, podrían perfectamente comprar la Biblia para tenerla a mano. Los libros que produce y vende la organización son vistos como una autorizada fuente de verdad que proporcionan dirección e instrucción a la iglesia. Sin embargo, para los verdaderos cristianos la escritura es nuestra única y absoluta autoridad, lo que es útil y suficiente para todas las enseñanzas en la congregación, como se indica en 2 de Timoteo 3, 15, 17. Cuando uno se mete en este sistema, se llega hasta olvidar de leer la Biblia, y solo se queda inmerso en los textos, guías y predicaciones preestablecidas de la secta. La iglesia les otorga todo hecho a sus adherentes, cuando no debería ser así, porque las señales son las que seguirán a los que creen, como se indica en Marcos 16, 17, 20. Los creyentes no pueden ir corriendo detrás de las señales. Penosamente, ellos prefieren utilizar materiales más livianos que usar la Biblia misma, porque en esta iglesia a ellos no se les exige la profundidad que reclama la palabra de Dios. Ahora, aunque ellos argumenten diciendo que la Biblia es su único credo, al mismo tiempo tienen un compromiso inmovible con las reglas y el sistema establecido por los fundadores de la iglesia, y este es un punto muy grave y peligroso que es característico de una secta. Para esta gente, si estás fuera de la visión ya tienes ganado el infierno, cuando la verdad es que no necesitamos cursos pagados o pertenecer a una iglesia para ir al cielo, ya que en 2 de Timoteo 3, 15 se nos dice que desde la niñez hemos sabido de las sagradas escrituras, las cuales por sí mismas nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En cuanto al aspecto político, en Colombia, esta organización se ha dedicado a incluir a sus seguidores en la política, especialmente por parte de los pastores César y Claudia, lo que ayudó precisamente a Claudia Rodríguez para que fuera embajadora de Colombia en Brasil en el año 2004, candidata a la presidencia en el año 1990, y senadora de la República de Colombia por el Partido Cambio Radical en 3 oportunidades, aunque durante este cargo fue catalogada como la reina del ausentismo en el Congreso de su país, e investigada por presunto enriquecimiento ilícito. Mientras que César Castellanos fue elegido como representante a la Cámara de Bogotá en 1998, lo que le permitió adquirir gran influencia a nivel nacional, conexiones políticas, poder y beneficios. Todo esto significó una ola de críticas por nepotismo y por utilizar a su iglesia como escenario de proselitismo político, obteniendo un relativo éxito en las urnas, que para sus seguidores es como obedecer a Dios mediante la obediencia a sus líderes religiosos. En estas circunstancias de inseguridad, se produce una disputa entre política y religión por conquistar el mismo territorio, ganar socios seguidores, oscilando entre la alianza y la enemistad, porque según ellos lo ideal es que personas cristianas asuman cargos políticos para impedir que se aprueben leyes que vayan en contra de la palabra de Dios, razón por la cual en todas sus sedes alrededor del mundo se dedican a promocionar las candidaturas de ciertas figuras políticas de derecha, cuando llega a la época electoral, como lo fue acá en Chile, donde brindaron apoyo a José Antonio Cast para que llegara a la presidencia, y a Luz Espinal para llegar a ostentar el cargo de diputada, donde terminaron fracasando a pesar de toda la campaña. Personalmente creo que todos son libres de apoyar al candidato que quieran, pero promocionar su campaña abiertamente en lo que se supone es la casa de Dios, me parece una falta de respeto, ya que ese tipo de actividades deberían realizarse afuera. Yo me pregunto, ¿desde cuándo Jesús tiene que compartir su protagonismo con algunos políticos? Más aún considerando que en estos tiempos pueden perfectamente redoblar el discurso.
Jesucristo ya nos advirtió en Mateo 23, 28, que por fuera estos hombres y mujeres se muestran justos ante las personas, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Por eso no se debe desarrollar en nosotros un fanatismo por apoyar a estos sujetos, más aún considerando que la propia Claudia Rodríguez tuvo un historial bastante polémico al estar en política, y que aquellos que logren llegar a trabajar en el gobierno se adjudicarán totalmente el millonario sueldo que les será proporcionado. Según una investigación del portal Cuestión Pública, la senadora Claudia Rodríguez amasa un patrimonio que supera los 2.677 millones de pesos colombianos, lo que serían $676.321, y aunque apenas tiene 2 inmuebles registrados en Bogotá, se jacta de tener una casa comprada con su esposo hace más de 15 años en el condado de Broward, en Florida, Estados Unidos. Esa propiedad está valuada en $925.000. Cuestión Pública evidenció además que los castellanos están relacionados con al menos 23 negocios, entre empresas, corporaciones y sociedades, ubicadas en Colombia, Estados Unidos y Brasil. El fuerte de la familia es la difusión de contenidos audiovisuales y editoriales, así como el desarrollo de eventos y conferencias, pero van más allá. Están involucrados en negocios inmobiliarios de hidrocarburos, de cultivo y comercialización de café, y prestación de servicios de salud. Un vistazo a la Iglesia Misión Carismática permite dimensionar el calado de las actividades de la familia. Si bien, la corporación sin ánimo de lucro no hace públicos sus ingresos, se calcula que es dueña de al menos 17 propiedades en Colombia, y de un predio en el condado de Dade, en Miami, evaluada en $2,6 millones, con un área de 11.800 metros cuadrados. Además, por donaciones a esta iglesia la senadora tuvo reducciones en impuestos. Dicho esto, nos damos cuenta que se trata de pastores que son multimillonarios, y que velarán siempre por sus intereses personales, encontrando siempre alternativas para multiplicar sus ingresos, ya sea estando en política, o invirtiendo en negocios ajenos que no aportan a su iglesia, cuyas ganancias serán solo para ellos, porque, y como se mencionó anteriormente, no han sido capaces de ayudar a los más vulnerables, siempre tienen que cobrar por algo y agregar servicios innecesarios para los miembros de la iglesia, como las convenciones o cursos de diversa índole. Les recomiendo absolutamente ver en internet los testimonios de personas y exlíderes del G12 que tras años de estar siendo parte de esta secta, finalmente lograron darse cuenta de toda la mentira y manipulación a la que estaban siendo sometidos, y estos testimonios no son solamente actuales, sino que vienen desde hace años atrás, no es algo que haya surgido hace poco, por eso les estaré dejando en la descripción algunos de esos testimonios, para que vayan a verlos si así lo desean. Sin embargo, más allá de los propios testimonios, si uno hace una búsqueda competente en cualquier computadora con internet, se encontrará con diversos artículos de opinión o estudios hechos por profesionales que han desenmascarado y expuesto las verdades de esta secta, como lo ha hecho Elba Toledo, escritora del libro Desenmascarando al G12, quien realizó un estudio completo sobre esta organización y la visión G12, para explicar en qué consiste esta doctrina y sus contradicciones con la Biblia, haciendo un llamado para que escudriñemos las escrituras y discernir entre la verdad y la mentira, confrontando las enseñanzas del pastor César Castellanos a la luz de la palabra de Dios. Ella mencionó además en el programa televisivo, Encuentro Visión del año 2006, que cuando las visiones son de Dios, son perfectas y no hay que cambiarles ni añadirles, ni maquillarlas, ni adornarlas, pero cuando la visión viene de un hombre, obviamente hay que estar maquillando y arreglando, dándonos a entender que en la MSI, tuercen la palabra de Dios, mezclando prosperidad con creencias supersticiosas, siendo una mezcla de cristianismo con paganismo. Teniendo en cuenta estas características de la MSI, nos damos cuenta inmediatamente de que no es una iglesia de Dios, ya que las enseñanzas son totalmente antibíblicas, y van en contra de la fe cristiana. De igual manera, como se dice en Romanos 1:25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a sus líderes y pastores en vez de al Creador. En esta iglesia impera la vanidad, la codicia y la manipulación, mas no el amar verdaderamente a Dios, porque si fuera así lo demostrarían con hechos, pero se han adaptado perfectamente al mundo vociferando que son una iglesia cristiana, cuando en realidad es una secta llena de espíritus inmundos y entidades demoníacas. Juegan con las ambiciones y necesidades de las personas, utilizándolos y adoctrinándolos, al grado de que ellos prefieren ahogarse en su propia ignorancia en vez de salir a flote con la verdad.
Los que desechan el conocimiento están a su vez olvidando la ley de Dios, por lo tanto Dios se olvida de esas personas. La gente que se ofende es la misma que no lee la Biblia y que prefirieron poner su confianza en otros seres humanos en vez de Jesucristo, cuando la palabra dice que dichoso es el hombre que confía en el Señor, y no en gente soberbia y mentirosa. Los malvados se rehúsan a escuchar la palabra de Dios, porque tienen terquedad en sus corazones y prefieren servir a otros ídolos, los cuales son perversos, y el perverso siempre intenta dominar, utilizar y envilecer al otro a través de la manipulación, utilizando para ello un lenguaje simpático, marcado por la seducción y el cinismo, aunque a veces puede mostrarse impetuoso y arrogante. No hay la más mínima implicación o afirmación de que de alguna forma la palabra de Dios tenga que ser mediada por una organización, o por algún canal humano, la palabra en sí misma es suficiente. Si alguien quiere conocer la verdad por el bien de vivir una vida de total santidad, no hay nada en este texto que sugiera que podemos leer la escritura y quedar totalmente ignorantes de su significado, hasta que algún humano o persona lo interprete por nosotros. No podemos tomarnos a la ligera los mandamientos de Dios, porque poco a poco nos apartaremos de su camino. Debemos hacer su voluntad porque eso siempre traerá paz a nuestras vidas, lo que es una señal de que estamos yendo en la dirección correcta, apartándonos de los engaños del diablo. La gente que desconoce esta organización no sabe en qué momento de su vida les puede contactar un adherente de la misma para reclutarlos y hacer que sean útiles a los intereses de César Castellanos, y como vimos anteriormente, sectas como estas son un peligro específico en cualquier situación de crisis, y por eso se debe informar activamente a los jóvenes y adolescentes de los riesgos a los que se exponen, como medida de prevención frente a posibles situaciones futuras de persuasión coercitiva. Se debe enseñar a identificar qué es la persuasión coercitiva, detectar diferentes situaciones de engaño y manipulación encubiertas, grupos con historias en la aplicación de estas estrategias coercitivas. Para esto se debe ayudar a desarrollar una actitud madura, crítica y consciente frente a lo religioso y a las propias necesidades de sentido y trascendencia, teniendo además en claro que esta formación, que por supuesto no debe ser de por sí antirreligiosa, se debe explicar que si bien las religiones pueden completar, favorecer o ayudar a las personas y las sociedades, ciertas formas pueden presentar riesgos que conviene saber identificar. La clave está en aprender a distinguir entre las aspiraciones espirituales saludables y legítimas, de los yugos que destruyen y esclavizan, delimitando una serie de líneas rojas que bajo ningún concepto se deben transgredir, y que se fundamentan todas ellas en la conservación de la dignidad, y sobre todo, de la libertad. Los adeptos que aún no se han dado cuenta de estas cosas, tienen las mejores intenciones y en verdad quieren acercarnos a Jesucristo, pero están terriblemente mal guiados por una organización corrupta y pretenciosa. Son gente muy buena y manejable en manos de gente muy mala y manipuladora. La gente que pertenece a esta secta, hace prevalecer en todas partes sus propósitos, porque creen que están haciendo lo correcto, cuando en realidad están en peligro de perder su alma. Los seguidores de estos grupos etarios van en aumento, especialmente entre los más jóvenes. Algunos podrán considerar a esta secta como un refugio para huir de la propia angustia vital, y comprendo que existen individuos que simplemente prefieren otras maneras de vivir, o la necesidad de creer en algo, ya que las creencias no son impuestas por razonamientos, surgen del fondo de cada persona, van unidas a su cultura y a su personalidad y se desarrollan cuando encuentra el momento propicio, pero el problema está en la forma de cómo se lucra con la palabra de Dios, utilizando el chantaje emocional, y prometerle a la gente un camino más corto y decorado para llegar a la salvación, cuando la Biblia dice en Proverbios 16:25 que hay camino que parece derecho al hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. Lo que desacredita a esta secta, y la invalida para aquellos que en verdad deseen agradar a Dios y obtener la salvación. Admito la existencia de un pluralismo de las creencias religiosas, un pluralismo religioso que deja a los individuos la libertad de descubrir sus necesidades existenciales y pertenecer a movimientos cuyas características se adapten a sus circunstancias personales, ya que negar la libertad individual de cualquier creencia es rechazar un pluralismo que la sociedad occidental teóricamente tiene asumido, y es por esto que personalmente no quiero obligar a esta gente para que dejen de asistir a la MSI, ya que son libres de hacerlo, pero alguien les debe advertir en algún momento de sus vidas que eso no es andar en los caminos de Dios, por más buenas que sean sus intenciones.
Jesús dijo que si sus seguidores callaban, las piedras hablarían. Es por eso que como cristianos tenemos el deber de escudriñar las escrituras y enfrentar a la mentira, y la única forma de escapar de estas mentiras es comprobar lo que ellos dicen en la palabra de Dios, como lo hacía la gente de Berea. Ya que cada vez que Pablo les hablaba, ellos buscaban en las escrituras para comprobar si lo que decía era cierto, o no. Los rumores por algo se dan, pudiendo incluso tener fundamentos para advertirnos de algo que no sabemos, por eso siempre tenemos que movernos en la órbita de la razón, la lógica y el conocimiento, siendo además de mente abierta y no confiar en nuestro corazón, porque las escrituras declaran que, el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría, será salvo. Debemos rechazar cualquier enseñanza que intente alejarnos de la obediencia a Cristo, siempre es de vital importancia investigar lo que uno mismo está haciendo, o la organización en la que anda metido. Que Dios bendiga a esos hombres y mujeres que se han animado a buscar la verdad y a investigar su propia organización. Le pido a Dios que nos abra los ojos para que podamos discernir entre lo verdadero y lo falso, y de esta forma arrancar toda hierba venenosa y expulsar a todos los demonios que quieren hacernos caer. No se abstengan de criticar las ideas equivocadas, porque no debemos permitir que se difundan en todas partes. Sin embargo, es necesario resaltar que esta crítica debe tener fundamento bíblico, ser plenamente analítica, razonada y convincente, evitando las fallas en el proceso comunicativo. Debemos hablar con el ardiente deseo de educar y proteger a las personas, no para humillarlas y hacernos ver a nosotros mismos como superiores, sino que debemos expresarnos con humildad, y ver que ellos son personas por las que Jesús murió. Debemos reflejar a Jesús cuando nos ven los demás, y lo que podemos hacer es orar para que Dios provea a estas personas de la verdad. No sirve de nada censurar y expulsar como perros a las personas que dicen la verdad, porque el día de mañana serán muchos más quienes despertarán y se darán cuenta, gracias a Dios, del engaño al que estaban siendo sometidos. Por lo tanto, solo debemos contar con la dirección correcta de la palabra de Dios y debemos estar preparados para enfrentar cualquier herejía. Aceptar estas nuevas y modernizadas formas de entender la espiritualidad implica con el tiempo un alejamiento de las normas principales establecidas en la palabra de Dios, y como pudimos ver, en base a la Biblia y mi experiencia personal, expuse los terribles errores de la MSI, enfrentando esto en el nombre del Señor Jesucristo y motivado por el Espíritu Santo. En este video he denunciado la estrategia oculta que hay en el G12, y los aspectos de esta secta que demuestran que no es una auténtica iglesia de Dios. Por supuesto que los ex-adeptos podrían ser una fuente importante de información, pero sus declaraciones no son totalmente creídas porque, en algunos casos, sus palabras pueden tener cierto matiz revanchista por haber sido forzados a autoexcluirse o expulsados del grupo al que pertenecían. Si algún individuo no pasa las fases preliminares para ser un adepto en su sentido más pleno, al no conocer en profundidad la rigidez de la organización, aunque abandone el movimiento, no tiene la suficiente base como para convertirse en un militante exacerbado antigrupo. Para que esto ocurra, la persona que es excluida, por la razón que sea, ha pasado por fases de cierta crispación que provocan rencor y resentimiento en contra de lo que ha sido parte importante de su vida. Sin embargo, este no es mi caso, ya que no poseo rencor hacia esta organización, además en ningún momento formó parte esencial de mi vida y tampoco tengo un conocimiento superficial de esta secta porque a pesar de no tener la misma trayectoria que otros integrantes, me he dado la tarea de investigar lo mejor posible a la Misión Carismática Internacional y a sus fundadores, como para poder exponer sus verdades. No puedo tener resentimientos con gente que después de todo, fue bastante amable conmigo, y que en su momento tuvieron la buena disposición de ayudarme, aunque fuese solo una estrategia con el fin de conseguir más adeptos para su iglesia. No obstante, creo que fue ideal haber cortado los lazos con estas personas, aunque debo admitir que en su momento me sentí bastante cómodo en ese ambiente de la cultura cristiana, sobre todo porque conocía una gran diversidad de personas agradables con quienes me hubiera gustado formar una amistad, pero por causa de lo antes mencionado, no se pudo concretar. Los nuevos adeptos son generalmente felices, sobre todo porque estos lugares a simple vista pueden parecer un ambiente de orden y hermandad, a pesar de que en el fondo no sea una hermandad sincera. No fui un adepto muy devoto, siempre me mantuve al margen, y atento a identificar cualquier inconsistencia, pero reconozco que en su momento esta organización me dio sentido de pertenencia y consuelo, lo que sinceramente resultó bastante agradable.
cuando la visión literalmente me abortó, y aquellas falsas amistades me abandonaron, los perdoné desde un principio, porque eso es lo que debemos hacer los cristianos según Efesios 4:32. Después de todo es mejor estar solo que mal acompañado, aunque tampoco estoy solo porque Dios siempre está a mi lado. Resulta irónico, porque cuando perdí todo esto fue cuando en realidad gané, ya que se hizo realidad lo que Dios me había mostrado en sueños. Además estoy seguro que Dios quería que esto ocurriera, ya que impulsó y despertó aún más mi interés en aprender sobre su santa palabra, y a observar que incluso de las cosas malas se puede aprender bastante. Esta experiencia me ha ayudado a reflexionar, ser más fuerte y formar carácter, porque hay que tener carácter para ciertos asuntos, y fortaleza para enfrentar cualquier situación inesperada y compleja. Ahora, haciendo énfasis y dándole su respectiva relevancia a los sueños que me advirtieron sobre lo que vendría, puedo justificar que estos efectivamente eran de Dios, porque en las Escrituras encontramos una gran variedad de casos en donde Dios da a conocer sus planes e intenciones en sueños y visiones nocturnas, siendo únicamente Dios quien puede dar una correcta interpretación y sentido a los sueños, y este hecho queda claramente establecido en su palabra. La escritura al respecto, enseña que Dios sí nos puede hablar a través de sueños, como en el pasaje de Job 33, 14, 18, donde se nos dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres, y les señala su consejo, para quitar al hombre su obra, y apartar del varón la soberbia. Además, Dios hablaba a los profetas en sueños y por visiones, solamente los profetas podían gozar de una manera continua de este privilegio. Sin embargo, Dios declara en su palabra que en estos días, los sueños, las visiones y las profecías no estarán reservadas para los profetas o líderes espirituales. Las profecías, las visiones y los sueños van a poder ser experimentados por todo tipo de persona, sin importar el sexo, la edad o la posición. Hijos e hijas, jóvenes y ancianos, siervos y siervas, todos vamos a poder recibir la unción que Dios quiere derramar sobre esta nueva generación, una unción por la que vamos a caminar en lo sobrenatural y extraordinario, una unción por la que vamos a poder profetizar, ver visiones, y tener sueños. Una unción profética. Al parecer, las chicas con quienes hablé sobre estas cosas no pudieron comprenderlas porque seguramente era algo totalmente desconocido para ellas, pero en vez de meditar estos sueños, solo se limitaron a decir que no eran de Dios porque no les gustaron, cuando la verdad es que en los sueños de Dios, Él nunca nos ensalza, siempre nos humilla. Prefirieron rechazarlos en lugar de pensar que Dios pudiera estar diciéndoles algo a través de estos sueños, pero como siempre la falta de conocimiento roba importancia a los sueños que tenemos, haciendo que los ignoremos por completo, y cosechando en nuestras propias carnes el fruto de nuestra ignorancia e indiferencia, como fue el caso de estas jóvenes. La ignorancia de muchos cristianos hace que ignoren los sueños de los demás, cuando en realidad deberían ser tomados en serio. Me despreciaron por los sueños que tuve, lo que no me sorprende, porque en la Biblia también se nos cuenta que a José lo aborrecieron luego de contar un sueño que tuvo a sus hermanos, pero después fue engrandecido por causa de ellos. Se suma a esto el hecho de que muchas veces lo que soñamos puede contradecir lo que podemos estar creyendo acerca de algo, de alguien o de nosotros mismos. El mensaje que recibimos en un sueño nos puede estar mostrando otra cara de la misma moneda, cara que a menudo no queremos o no podemos ver, por eso necesitamos honestidad, y reconocer que podemos estar siendo engañados por nosotros mismos, o por otras personas. Dios usó sueños para poner en mi corazón un conocimiento del que no me hubiera enterado por otros medios. No necesitaba ser una autoridad en esa iglesia para darme cuenta de esto, ya que, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Lo que demuestra que incluso aquellos que no son cristianos podrán recibir señales de Dios para advertir sobre algo a personas que sí son creyentes. Estos sueños que Dios me reveló, sirvieron para darme cuenta del andar de estas personas, librándome de ser engañado y apartarme más de él, pero también para advertirle a una de estas chicas que no estaba caminando correctamente en el sendero de Dios, y esto es producto de la mala enseñanza y adoctrinamiento que estaba recibiendo en la secta MSI, aunque también podría ser que al igual que su pastora, ella andaba con soberbia en su corazón por el simple hecho de ser una autoridad, o tener un cargo importante en la iglesia, y es Dios quien corrige
corrige y humilla a los que andan con soberbia, dando a conocer sus mensajes a través de las personas, porque Dios también puede hablarnos a través de personas que han tenido revelaciones por medio de sueños, con el propósito de librarnos de nuestro camino de muerte, para conducirnos al verdadero camino de vida. Dios utiliza sueños para mostrarnos situaciones que de otra manera no podríamos ver, y mucho menos aceptar. Los sueños forman una parte importante de nuestro caminar con Dios. Las escrituras declaran: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Además de que la Biblia dice que no debemos menospreciar las profecías, pero esto fue precisamente lo que hicieron estas jóvenes, dejando en evidencia que no son auténticas hijas de Dios. Los sueños de Dios no traen condenación, destrucción ni muerte a nuestras vidas, sino que traen bendición, vida, y producen paz, aunque en algunos casos sean negativos, y en este caso Dios fue lo suficientemente coherente con su revelación. Como pudimos ver, toda esta situación la he reflexionado y analizado cuidadosamente, sin caer en el resentimiento, porque la Biblia menciona que el que es justo debe practicar aún más la justicia, y estoy seguro que este material audiovisual ayudará a muchas personas de buen corazón para que no caigan en las manos de este tipo de organizaciones pretenciosas. Muchas gracias por ver este vídeo, les agradecería si me ayudan a compartir con más personas para que se informen correctamente sobre este tema, y le den al botón de me gusta si están de acuerdo con lo expuesto en este vídeo. Que tengan un muy buen día, o muy buena noche y hasta la próxima.